Hola amigazos del Rincón de Soguero, ¿cómo les va? En el video de hoy les voy a enseñar otra trenza más. Todos los días se aprende una trenza nueva, así que hoy vamos a aprender otra trenza de 8. Miren que queda muy linda, así que preparen sus tientos y manos a la obra para ver cómo se hace esta hermosa trenza. Bueno, para hacer esta trenza preparamos 8 tientos, 4 para cada mano y empezamos con el arranque comprimido. Miren, vamos a cruzar así. Los del centro, de esta forma. Y ahora vamos a trabajar con la mano derecha, que va a ser así. El segundo va a ir hacia afuera y ahora estos van a pasar hacia la mano izquierda, así. Hasta el momento tendremos la trenza así. Ahora trabajamos con este, que va a ser por debajo de 1, por arriba de 2, ahí. Ahora este se va hacia afuera y el primero, que va a ser por arriba de 1, por abajo de 2, por arriba de 1. Aquí tendríamos el arranque comprimido. Ahora vamos a empezar a hacer la trenza, que es muy fácil. Vamos a trabajar del lado derecho. El primer tiento va a ser sobre 1, bajo 2, va a pasar a la mano contraria. Nos va a quedar con 5 el lado izquierdo y vamos a trabajar así. Sobre 1, bajo 2, sobre 1. Siempre vamos a ajustar y arrimar. Lado derecho, sobre 1, bajo 2. Lado izquierdo, sobre 1, bajo 2, sobre 1. Como pueden ver, es súper fácil. La voy a avanzar un poquito para que vean la trama. Miren, ahí avancé la trenza. ¿Qué les parece? Queda realmente hermosa. Nos queda con los bordes 1 por 1 y en el centro una espiga que tiene de un lado sobre 3 y del otro lado sobre 2. Bueno, se las voy a explicar por última vez, pero seguramente ustedes ya la recontra aprendieron. Cuando tenemos 4 tientos en cada mano, vamos a empezar por el lado derecho, que va a ser sobre 1, bajo 2. El lado izquierdo nos queda con 5, que va a ser sobre 1, bajo 2, sobre 1, lado derecho sobre 1, bajo 2, lado izquierdo sobre 1, bajo 2, sobre 1. Como dije, súper fácil. Y el remate, como digo siempre, va a depender en qué la aplican. Y para que se den alguna idea de cómo rematarla, les recomiendo que miren mis videos de pulseras y de llaveros. Bueno amigos del Rincón de Soguero, acá se termina un video más. Espero que les haya servido, que les sea útil, que lo hayan visto claro. Como digo siempre en todos los videos, si les gustó denle un like, un me gusta, dejen comentario, sugerencias, suscríbanse que es gratis. Bueno, y nos vemos en el próximo video del Rincón de Soguero. Yo me voy a seguir disfrutando de este hermoso río Paraná. Chao, nos vemos, un abrazo multimedia.